¿Qué tenemos que hacer para que todas las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida? Dios ha prometido sanidad y veo a mucha gente siendo sanada. Pero de repente no veo ese milagro en mi papá, no veo ese milagro en mi mamá, no veo ese milagro en mi cuerpo, no veo ese milagro en mis hijos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo heredar la promesa? Hay promesas de Dios de prosperidad para tu vida, para tu familia, para tu casa. Y ves que el vecino se compró un carro y tú no puedes ni comprarte una bicicleta. Ves que el vecino se compró una casa y tú todavía sigues pagando renta. Hay tantas cosas y tú dices, ¿por qué no puedo obtener la promesa? La promesa de Dios son para mí y para mi familia. Dile al que está a tu lado, las promesas de Dios son para ti y son para mí. Esta serie nos va a ayudar a heredar las promesas, a alcanzar las promesas y disfrutar las promesas de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren aterrizar cada promesa de Dios a su vida, a su casa, a su familia? Promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de libertad, promesas de bendición, promesa de paz, promesa de hijos, promesa de esposa, promesa de familia. Tantas promesas, ¿verdad? Tú y yo tenemos que aterrizar esas promesas. Así que el punto número 1 es: conoce las promesas, porque ¿cómo vas a obtener algo que ni siquiera sabes qué es, verdad? Yo le puedo decir a mi esposa, tengo algo muy bonito para ti. Y ella va a decir, ay, dámelo, dámelo, dámelo. Y le voy a decir, ¿qué quieres que te dé? Pues lo que tú dices que tienes. ¿Pero qué es? Pues no sé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a Dios una promesa, el cumplimiento de una promesa, si no sabes cuál es la promesa? Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 21. Efesios capítulo 2, verso 21. Dice el Señor: perdón, no es 21. Dice en el verso 12, perdón, lo leí al revés del 21. No traía puesto mis lentes. Dice, en aquel tiempo, Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mis amados, tenemos que conocer las promesas. Y dice la Escritura que en un tiempo nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos y de las promesas de Dios a nuestra vida, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos nosotros estamos ajenos a los pactos y a las promesas cuando estamos sin Cristo. Quizás tú que me estás viendo ahí en tu computadora, en tu teléfono, y ustedes que están aquí en la iglesia, qué bonitos se ven aquí en la iglesia, ¿eh? De verdad, los extrañaba. Se extrañaba, y aunque algunos no sé quiénes son, ¿verdad? Pero porque traen la cara tapada, pero le doy gracias a Dios por tu vida. Algunos los puedo saber por el peinado, y como dijo el gangoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan del gangoso que llega por atrás y le tapa los ojos a su amigo y le dice, adivina quién soy? Y le dice, eres Juan. Ah, tramposo, me viste en los zapatos, ¿verdad? Yo sé que algunos de los que están aquí los conozco, no porque sean gangosos, sino porque más o menos los identifico casi a todos. Pero a los que no los identifico, bienvenido, gracias a Dios por tu vida. Bueno, eso es un paréntesis. Pero tú y yo tenemos que conocer las promesas para poder heredarlas. Quien no tiene a Cristo está alejado de las promesas y de los pactos de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, mi hermano, mi amigo que estás aquí, si tú no tienes a Cristo, mi hermano, que estás ahí en tu casa, tú no puedes heredar las promesas de Dios. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Quien no tiene a Cristo, como dice la canción, es un simple terrenal, ¿verdad? Jesucristo, al
venir Cristo a nuestra vida, Él nos transporta de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Si nosotros estamos en Cristo, entonces ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. Si tú y yo estamos en Cristo, ya no somos del mundo, somos de Dios. Así que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice: ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora están en Cristo y ahora tienen una nueva ciudadanía. Dice en el verso 19, dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al estar en Cristo, tú y yo somos hechos familia de Dios y tenemos una ciudadanía diferente a la que tenías antes. Muchos pueden presumir de ser de Nogales, algunos pueden presumir de ser de Hermosillo, otros pueden presumir de ser ciudadanos, de ser residente en Estados Unidos, de ser tantas cosas, ¿verdad? Pero yo, de lo que puedo presumir con todo mi pecho y con todo mi corazón, es que soy un ciudadano de los cielos. Soy un ciudadano del reino de los cielos, y todas las bendiciones y privilegios de la ciudadanía, Dios me las ha concedido en Cristo. Todas las bendiciones y los beneficios de la ciudadanía celestial, Dios me las ha concedido en Cristo. Porque si tú no tienes a Cristo, estás ajeno a las promesas. Pero si tienes a Cristo, eres beneficiario de la ciudadanía celestial. Y tienes todo aquello que el dinero no puede comprar. Tienes todo aquello que solamente Dios nos lo puede dar gratuitamente por la fe en Jesucristo. Tú y yo tenemos salud. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de los cielos. Y entre paréntesis, quiero darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su entrañable amor y fidelidad, de que toda la iglesia de Libertad y Vida está sana. Que toda la iglesia de Libertad y Vida está libre de pandemia, está libre de virus, está libre de cualquier enfermedad, porque Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro sanador. Amén. Así que le doy gracias a Dios por tu vida y le doy gracias a Dios por tu familia, porque todos juntos hemos sido herederos de la promesa de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de ser un ciudadano de los cielos? Hay muchos beneficios. ¿Cuántos quisieran ser ciudadanos de Estados Unidos por las prestaciones, por el seguro, por el salario? Y tú dices: qué suave. Quiero decirte que yo tengo una ciudadanía mejor. Porque Estados Unidos te puede dar el access, pero Dios te da la salud. Hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Ahí puedes tener mucho dinero y comprarte hasta un hospital y tener tu médico particular, pero no puedes comprar la salud. Puedes tener la mejor cama de agua, de aire, de lo que tú quieras, hiperbárica, pero no puedes comprar el sueño, ¿verdad? El dinero te da una cama, pero no el sueño. Y les voy a dar un consejo para dormir como angelito. Les voy a dar un consejo para que duerman como bebés. El mejor consejo para dormir bien es una conciencia tranquila. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Si tienes algo contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tus padres, contra tu vecino, contra tu jefe, contra quien sea, no vas a poder dormir. Porque vas a estar pensando: desgraciado, ojalá que no puedas dormir. Y el que no puede dormir eres tú, ¿verdad? Desgraciado, ojalá te mueras, y el que se está muriendo de coraje eres tú. Entonces, ¿cuál es el mejor remedio para el sueño? El mejor remedio es una conciencia tranquila. Si tienes algo en tu corazón, perdona. El Señor dice: si ustedes no perdonan las ofensas a los demás, tampoco vuestro Padre Celestial le va a perdonar sus ofensas. ¿Por qué les digo esto? No porque Dios no te quiera perdonar, sino porque Dios quiere que tú aprendas a perdonar para que entres en bendición. Un corazón amargado está cerrado a las bendiciones. Un corazón enemistado con alguien está cerrado a las bendiciones de Dios. Por eso es importante perdonar. Este mensaje no lo prediqué en la mañana. Alguien de aquí necesita perdonar. Así que perdona para que puedas dormir en paz,
¿verdad? O alguien de los que me está escuchando ahí. Así que hay cosas y beneficios de ser ciudadano del reino de los cielos. Ser ciudadano del reino de los cielos te da todo aquello que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe tarjeta Coppel. Iba a decir Mastercard, pero nadie tiene Mastercard aquí, ¿verdad? Pero tarjeta Coppel sí, algunos. Bueno, la verdad es que le voy a cobrar publicidad a la Coppel si me está viendo. Tenemos que disfrutar las bendiciones, pero las bendiciones de Dios dice que estábamos sin Cristo. ¿Cómo se heredan las promesas? Estando en Cristo. Estar en Cristo, mis amados, no es ir a una iglesia o ser miembro de una iglesia. Estar en Cristo no es tener una fe religiosa, ficticia o incrédula. Estar en Cristo no es solamente llevar una Biblia abajo del brazo. Estar en Cristo es vivir en Él, con Él y para Él. Estar en Cristo es tener tu vida escondida en Dios. Estar en Cristo no es venir a misa los domingos o venir a la reunión, ¿verdad? Estar en Cristo es vivir 24/7 en Él. Vivo para Él, estoy en Él y disfruto mi vida en Él. No solamente los domingos que vengo a la iglesia, sino toda la semana. Así que disfruta de la presencia de Dios, mantén tu corazón en Cristo para que puedas heredar todas las bendiciones de Dios en tu vida. Quien no conoce a Cristo no puede disfrutar de las promesas que Dios tiene para ti. Así que si tú tienes a Cristo, estás listo para recibir las promesas que Dios tiene para ti. Y eso me lleva al punto número 2. Prepárate para las promesas. ¿Cómo nos preparamos para las promesas? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice el Señor. ¿Están conmigo? Dice, por medio de las cuales, voy a leer desde el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios tiene grandes y preciosas promesas para ti, y ese cumplimiento de cada promesa, el cumplimiento de cada promesa de Dios para tu vida tiene un propósito. No de que seas más rico, de que seas más guapo, de que te hagas operaciones, no. El cumplimiento de las promesas es para que tengas parte en la naturaleza divina. Es para que cada día tu vida sea un reflejo de Jesucristo. El cumplimiento de las promesas no es solamente para que tengas salud, prosperidad, abundancia, no. Es para que te parezcas a Jesús. Si cada promesa de Dios te lleva a parecerte a Cristo, las promesas están surtiendo efecto. Tristemente, la mayoría de las personas buscan a Dios por las promesas, buscan a Dios por las señales, buscan a Dios por las bendiciones, pero no buscan a Dios para ser como Dios. No buscan a Dios para ser como Cristo. Buscan a Dios porque tienen hambre. Buscan a Dios porque están enfermos. Buscan a Dios porque necesitan trabajo. Buscan a Dios porque necesitan un milagro de provisión en su vida. Y le reclaman a Dios y le dicen: Señor, tu palabra dice que por tu llaga somos sanados. Reclamo sanidad y reclamo sanidad y quiero sanidad. Y Dios te sana, porque Dios es bueno. Y cuando Dios te sana, te alejas de Dios, porque ya obtuviste lo que querías, ¿verdad? La mayoría de las personas buscan a Dios porque están buscando los panes y los peces. Jesucristo hizo un milagro increíble de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Está en todos los evangelios, pero específicamente ahí es donde lo leí y quiero reafirmar esta idea. Cuando estas 5,000 personas comieron de los 5 panes y de los 2 peces, dice la Escritura que todos se hartaron.
Todos se llenaron y salieron panzoncitos de esa comida. Después de todo el día sin comer, imagínate un banquetazo de pescado con pancitos de ajo, con pescado frito, no sé cómo lo comieron, pero comieron pescado y pan hasta saciarse. Estas personas estaban buscando a Jesús porque miraban los milagros de Jesús, porque buscaban la sanidad de Jesús, porque buscaban la liberación de alguna enfermedad, de algún espíritu de la mano de Jesús. Y todos los que fueron a ese evento evangelístico de Jesús, todos fueron sanados, todos fueron liberados y todos fueron saciados de pan. Todos comieron pan y se hartaron. Y ellos estaban esperando a un Mesías, a un Salvador. Y ellos miraban en Jesús a ese Mesías y Salvador. Pero no lo miraban como el Cristo sufriente. No lo miraban como aquel que iba a dar su vida en una cruz. Y decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No, ellos miraban a Jesús como el Mesías que los iba a liberar de la opresión de los romanos que tenían esclavizado a Israel. Estaban bajo el yugo de opresión romana y aparte los judíos tenían un mito, una leyenda, una tradición o alguna creencia que creían que cuando el Mesías viniera les iba a dar todas las bendiciones del cielo. Y durante 40 años el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fueron alimentados con maná del cielo. Entonces, cuando Jesús les da a comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, que fácilmente han de haber sido unos 10,000, y les dice, ellos ven el milagro de la multiplicación de los panes, ven el milagro de sanidad, ven los milagros que Dios hizo. Entonces, al día siguiente, cuando vuelven a tener hambre, ¿saben qué pasa? Se juntan en bola y dijeron, vamos a buscar al Mesías, vamos a buscar a Jesús. Y dice en capítulo 6 de Juan que llegaron con Jesús y le dijeron, maestro, ¿dónde estabas? Tenemos hambre otra vez. Y Jesús los mira y les dice, ustedes me buscan porque les di de comer y se hartaron. Pero yo les digo, no trabajen por la comida que perece, sino aquella que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar a los que creen en Él. La mayoría de la gente busca los panes y los peces, pero las señales, Jesucristo dice en el capítulo 6, 23 de Juan, dice, ustedes me buscan porque les di de comer y me hartaron, no porque hayan visto las señales. Así que está por ahí. Estoy viendo que el versículo no corresponde, pero bueno. El detalle es que cuando Cristo les da de comer, ellos vienen a Jesús, no porque vieron la gloria de Dios manifestada, sino solamente porque se saciaron. Se saciaron del pan y buscaban de Jesús. Por eso mucha gente sigue buscando a Jesús, buscando sus manos y no su corazón. Yo te digo ahora con todo mi corazón, busca el corazón de Jesús y no busques solamente sus manos. Porque cuando tú buscas sus manos, tu alma es un alma adúltera. Cuando tú buscas solamente las manos de Jesús, no amas a Jesús por el quien es, amas a Jesús por lo que te da. No amas al Jesús que es Dios, amas al Jesús que te bendice. Amas al Jesús que te da solamente y estás viendo sus manos, no está viendo su corazón. Mucha gente se ocupa, se va buscando al Señor solamente por los panes y los peces. Y yo te quiero decir, si buscas al Señor solamente por los panes y los peces, te vas a perder del pan de vida que es Cristo. Si tú buscas al Señor solamente por los panes y los peces, te vas a perder del pan de vida que es Cristo. Dios tiene grandes y magníficas promesas para ti, pero tú tienes que aprender a anclar tu vida a Jesucristo. Cuando Jesucristo les dijo a los que le buscaban para ponerlo por rey, en el capítulo 6 de Juan, versos 66 al 68, muchos de ellos se apartaron de Jesús.
Es el capítulo 6, verso 66. Por eso el 666 dicen que es el número de la apostasía. Aquí está la apostasía manifestada claramente. Los discípulos que iban siguiendo a Jesús no lo seguían por ser Dios, lo seguían porque les daba panes y peces, lo seguían porque hacía milagros. Y cuando tú sigues a Jesús por el milagro, cuando obtengas el milagro te vas a ir de Jesús. Pero estos discípulos, cuando Jesús les dice todo lo que tenían que hacer para seguir a Jesús, ellos dijeron, esta palabra es muy dura, y se fueron de Jesús. Entonces Jesús voltea con los 12 y les pregunta y les dice, ¿quieren ustedes irse también? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ellos no estaban buscando los panes y los peces, ellos estaban buscando al pan de vida. Mi amado, con todo mi corazón te lo digo, no pongas tu mirada en los panes y los peces, no pongas tu mirada en el trabajo que Dios te puede dar, no pongas tu mirada en las promesas y el cumplimiento de las promesas. Pon tu mirada y tu corazón en Jesús. Él tiene grandes y magníficas promesas para ti, y la promesa más grande es vida eterna, y esa vida eterna solamente está en Jesús. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Así que si Dios tiene grandes y magníficas promesas para ti, no te conformes con panes y peces, no te conformes con un buen carro, no te conformes con una buena casa, no te conformes con un buen trabajo. Dios tiene grandes y magníficas promesas para tu vida, y esas magníficas promesas, esas grandes promesas no tienen nada que ver con comida o bebida, tienen que ver con justicia, con gozo y paz en el Espíritu Santo, y eso no te lo puede comprar todo el oro del mundo. Así que busquemos el cumplimiento de las promesas a través de tener a Cristo. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, verso 12. Punto número 1, conoce las promesas. Punto número 2, prepárate para las promesas. ¿Cómo nos preparamos? Con un corazón para Dios. ¿Cómo tenemos un corazón para Dios? Poniendo nuestro corazón solamente. Hay una historia en el libro de Oseas. En el libro de Oseas capítulo 2, verso 8. Y esto es importante porque si tú quieres prepararte para las promesas, tienes que identificar cuál es la fuente de bendición. Dice, Oseas se casó con una mujer prostituta. Y esta mujer prostituta, cuando su esposo le dio comida, le dio alimento, le dio casa, le dio sustento, ella estaba muy cómoda ahí. Y ella estaba pensando y diciendo en su corazón, yo creo que estoy muy aburrido aquí, voy a irme a buscar a mis amantes. Y se va a buscar a sus amantes y dice en su corazón, en capítulo 2 de Oseas, verso 8, dice, iré tras mis amantes que me dan el trigo, el vino y el aceite. Y cuando va tras sus amantes, el Señor dice, ¿no te das cuenta que el que te da la bendición soy yo? ¿No te das cuenta que el que provee el vino, el aceite y el alimento soy yo? Un alma adúltera nunca reconoce cuál es la fuente de bendición en su vida. Un alma adúltera no tiene un corazón listo para las promesas, porque en cuanto recibe la bendición, se enamora de la bendición y no del que bendice. Un alma adúltera siempre va corriendo tras la bendición y no tiene sus ojos puestos en la fuente de bendición. Por eso yo te quiero invitar a que reflexiones. ¿Quién es la fuente de bendición en tu vida? Si crees que la fuente de bendición en tu vida es ese buen trabajo que tienes, vas a dejar a Dios por ese trabajo. Si tú crees que la fuente de bendición es ese seguro médico que tienes, no vas a confiar en la sanidad divina y no vas a descansar en la mano preciosa de Dios sobre ti. Todo cristiano sabe reconocer quién es la fuente de bendición en su vida. Cuando yo tenía, no sé, 30 años, bueno, más o menos, no me acuerdo cuánto, tenía un buen trabajo, era un puesto de alto en una maquiladora y ganaba muy bien,
me compré un carro nuevo y dije, tengo buen salario, tengo buenos ingresos, tenía a mi hija en una escuela de paga, estábamos comprando casa, estábamos comprando muebles, estaba comprando carros, estaba disfrutando todo. De repente, ¡pum!, me corren del trabajo. Me corren del trabajo justo cuando acababa de comprar carro, justo cuando acababa de empezar el ciclo escolar de mi hija, justo cuando estaba queriendo comprar esa casa y justo cuando quería hacer tantas cosas. Entonces yo hice una oración y le dije, Señor, tú eres la fuente de mi bendición. No es la empresa, no es el puesto, no es el trabajo, eres tú. Y le hice una intercambio, no sé cómo diría, con el Señor. Le dije, Señor, yo confío en que tú eres la fuente de mi bendición. Gracias a Dios, en cuanto me indemnizaron de esa fábrica, ya tenía otra fábrica enfrente que me estaba ofreciendo el mismo salario, las mismas prestaciones y todo. Y yo le dije, Señor, ya no quiero depender de una fábrica, quiero depender de ti. Y le dije, si tú me provees en un mes lo que yo estaba ganando en esta fábrica, yo abrí mi negocio y en menos de un mes yo estaba ganando el doble de lo que ganaba en mi negocio, en la fábrica, perdón. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, pero tengo que aprender a confiar en quien es la fuente de mi bendición. En esta crisis económica, a muchos los van a despedir del trabajo. Y no estoy hablando de libertad de vida, estoy hablando del mundo entero, ¿verdad? Yo espero que tú conserves tu trabajo, yo espero que Dios te siga bendiciendo y quiero que confíes en que Dios tiene siempre una fuente de bendición para ti. Pero quiero que me escuche todo mundo, porque la fuente de bendición no es una maquiladora. La fuente de bendición no es un puesto en el gobierno, ¿verdad? Muchos se hicieron diputados ahora con Morena y se sacaron la lotería. Este puesto se les va a acabar en 3 años, en 6 años. La fuente de bendición siempre es y será Jesucristo. La fuente de bendición en tu vida siempre es y será solamente Dios. Así que no confíes en ninguna otra fuente de bendición que no sea Dios, porque si Dios cierra una puerta, abre otra puerta más grande y más eficaz. Así que no temas, no te preocupes, Dios es tu fuente de bendición. Y Dios dice, el aceite no va a escasear, ni la harina se va a acabar, porque yo soy tu proveedor. Nunca faltará en tu casa el vino, el aceite y la harina. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si tú preparas tu corazón para creerle a Dios, vas a tener un corazón listo para obtener las promesas. ¿Cómo se obtienen las promesas? Punto número 3, hereda las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 12. Dice el Señor, así que no se hagan perezosos, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios tiene grandes y preciosas promesas para tu vida. ¿Ya las conoces o todavía no las conoces? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y eso aplica para hombres y mujeres. Aquí no estamos con lenguaje igualitario, ¿verdad? Eso aplica para hombres y mujeres. Si tú aún no estás casado o casada, Dios te dice, yo soy el que voy a proveer un hombre para ti, yo voy a proveer una mujer para ti. Así que dale un aplauso si estás soltero, porque tu esposo y tu esposa ya están en camino. Solamente los solteros, los que están casados ya se amolaron, ¿verdad? Nada de que voy a escoger, no, ya tienes. Así que le doy gracias a Dios por tu vida y le doy gracias a Dios por la familia que vas a formar. Vamos a heredar las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas? Las promesas tienen 3 requisitos básicos que están en Hebreos capítulo 6, verso 12. Dice, así que no se hagan perezosos. El primer requisito para heredar las promesas es que no seas flojo. Mantén una fe activa. Mantén una fe activa. Si tú estás esperando que te lleguen promesas de trabajo, ofertas de trabajo a tu casa, estás dormido, estás perezoso, estás fodongueando. Las ofertas de trabajo no te van a llegar a tu casa. Haz tu currículum, prepáralo de la mejor manera y llévalo a todas las fábricas. Llévalo a los hospitales si eres doctor, llévalo a no sé, a donde
Dios te abra puertas, pero no estés ocioso ni perezoso. Haz las cosas que Dios te manda hacer. Debemos de hacer todo como si todo dependiera de nosotros. Y debemos de orar con tanta fe como si todo dependiera solamente de Dios. Pero las promesas se heredan con los que no son perezosos. He oído a muchas mamás decir: es que Dios me dijo que Él va a salvar a mi familia, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y todas las mamás están esperando que el hijo agarre la Biblia y que le diga: mamá, quiero ir a la iglesia este día. Eso no va a suceder. Tú tienes que estar orando, clamando y activamente glorificando a Dios por esa bendición. Tú quieres que tus hijos dejen las drogas, pero tú no haces nada para que las dejes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que estar orando, clamando, dándole gracias a Dios por la libertad de su corazón. ¿Qué tenemos que hacer para heredar las promesas de Dios? Romanos capítulo 4, versos 20 y 21. ¿Qué dice el Señor? Participa activamente. Mantén activo tu corazón en Dios. No estés perezoso. Abraham, siendo de 75 años, fue llamado para ser padre de multitudes. Pero él no salió de Ur de los Caldeos y se fue a vivir bajo una enramada de decir: pues aquí voy a esperar, Señor, tu promesa. No, Abraham todos los días compraba unas pastillitas azules para ver si ese era el día que pegaba, ¿verdad? Abraham todos los días hacía lo que tenía que hacer para heredar la promesa. Abraham hacía la tarea todos los días esperando obtener resultados. Si Dios te ha prometido un hijo a ti o a ti que me estás viendo, no estés esperando que Dios ponga una semillita del cielo, ¿verdad? Como te enseñaron los abuelitos. Una semillita, una abejita, no. Tienes que echarle ganas y tienes que hacer las cosas que Dios manda. Amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer si queremos heredar las promesas? Dice: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. No se decepcionó, no esperó a que todo estuviera bien para empezar a actuar. Él dijo: mi esposa es estéril, mi esposa ya perdió la costumbre de las mujeres, yo sigo dando gracias a Dios. Y todos los días se levantaba Abraham diciendo: gracias, Señor, por la belleza de mi esposa. Gracias porque hoy me voy a deleitar con ella y yo sé que va a quedar embarazada. Y no sucedió el primer día. El segundo día dijo: gracias te doy, Señor, porque hoy es el día en que mi esposa va a tener un hijo. Y no sucedió. Pasaron 24 años desde que salió de su tierra hasta el cumplimiento de la promesa. 24 años en los que Abraham todos los días le echaba ganas. Qué valor de Abraham, ¿verdad? Todos los días oraba y decía: Señor, gracias, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Así que Abraham nunca perdió la esperanza ni se debilitó en su fe. ¿Qué te ha prometido Dios que has perdido la esperanza? ¿Qué te ha prometido Dios que has vacilado en la fe y has dejado atrás la esperanza y la promesa? Tus hijos van a ser salvos, dice el Señor. Y tú dices: no, mi hijo cada vez está más perdido. Ya se lo entregué al Señor. No se lo entregaste al Señor, tú te entregaste a la pereza. Así que no te rindas. Si tus hijos van a ser salvos, es porque tú te levantas como una guerrera y clamas todos los días por ellos, ¿verdad? Si Dios te ha prometido prosperidad, no esperes que te hablen de la Lotería Nacional, que te ganaste el premio gordo. Gordo estás por no hacer nada. Ponte a hacer algo y Dios va a traer bendición a tu vida, ¿verdad? Activa tu fe y Dios va a prosperarte. Activa tu fe, dale gloria a Dios por lo que tienes y Dios va a empezar a prosperarte. Dale gloria a Dios por lo que te prometió, porque Él lo va a hacer. Eso no lo dije por nadie de aquí, Lo dije por aquellos de otras ciudades que nos sintonizan. Así que los 3 requisitos para heredar la promesa: mantén una fe activa. Número 2, pon tu fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, verso 18.
Las promesas no las heredas por portarte bien. Las promesas no las heredas por hacer obras o requisitos que la gente te dice. Las promesas se heredan por la fe en Jesucristo. Gálatas 3, verso 18. Dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios le concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Dios te ha prometido cosas que va a cumplir por la fe en Jesucristo, no por las obras que demanda la ley. Tú puedes decir, es que yo quiero una casa, pero la Biblia dice que Dios te va a hacer una casa. El Señor le dice a David, no eres tú el que me va a edificar casa, soy yo el que te voy a edificar casa a ti. Hay una promesa de parte de Dios. Cuando tú conoces esa promesa y te apropias de ella, tú recibes la bendición de parte de Dios. Hay una parte de nuestra fe activa, y lo decía ahorita en la mañana. Todos nosotros tenemos que tener una fe activa. Tenemos que activar nuestra fe en Jesucristo, porque es por medio de Él que heredamos las promesas. Pero todas las promesas de Dios se basan en una revelación de su palabra. Si tú te lanzas a hacer algo solamente porque lo leíste en la Biblia o porque algún cristiano te dijo, es que Dios dice que hagas esto y te va a salir. Y tú dices, sí es cierto. Tú puedes estar viviendo una fe ficticia, una fe religiosa, una fe incrédula. Una fe perfecta, una fe verdadera, se basa en la revelación de Jesucristo, se basa en la palabra de Jesús dada a tu corazón. Una palabra de Jesús dada específicamente para ti, porque hay más de 3,000 promesas en la Biblia, pero no todas son para ti, ¿verdad? El Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esa promesa era para Jesucristo. Lucas capítulo 4, abre Jesús el libro de la ley y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los quebrantados, para predicar el año del Señor. Todo mundo y muchos cristianos dicen, Señor, reclamo esta promesa. Esa promesa no era para ti, era para Jesús, ¿verdad? Tenemos que reconocer qué palabra de Dios es para tu vida y qué palabra de Dios no aplica para tu vida. Porque mucha gente se deja confundir, porque dice, es que la Biblia dice, sí, pero la Biblia no lo dice para ti. Lo dice para los judíos, lo dice para Jesús, lo dice para Zacarías, lo dice para María, ¿verdad? María le dice el ángel del Señor, bienaventurada te dirán todas las generaciones. Y hay mujeres que salen embarazadas y dicen, ahora me van a decir bienaventurada todas las naciones. No, eso no era para ti, era para María, ¿verdad? No te adueñes de promesas que no son para ti. Porque la fe actúa en base a una revelación de Jesucristo. Jesucristo iba caminando sobre el mar de Galilea. Estaban los discípulos en la barca y todos empezaron a gritar de miedo pensando que era un fantasma. Y Jesús les dice, cálmese, cálmese, soy yo, soy el Señor. Entonces todos los discípulos se calmaron y dijeron, wow, el Señor camina sobre el agua. Y entonces Pedro, que era el más aventado, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti. Yo también quiero caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Entonces Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. ¿Por qué no salió Judas? ¿Por qué no salió Juan? ¿Por qué no salió Simón el Celote? ¿Por qué no salió Jacobo? ¿Por qué no salió Mateo? ¿Por qué no salió? ¿Por qué? Porque la palabra era específica para Pedro. En esta pandemia, Dios ha dicho a través de las autoridades, quédate en casa. Y los que me están viendo en la casa, qué bueno, ¿verdad? Pero hay una palabra específica de Dios para cada uno. Desde que inició esta pandemia, Dios me dijo, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. No me he quedado en casa un solo día. Hemos estado viniendo fielmente a la iglesia a orar por todas las familias. Hemos estado asistiendo a la iglesia a pintar, a acomodar, a dejar listo para que ahora que fuera el regreso. Qué bonita está la iglesia, ¿verdad? Estamos trabajando todavía en eso. Pero, ¿por qué no nos quedamos? Porque yo no actúo en base a la palabra de un doctor, en base a la palabra de un gobernante, actúo en base a la palabra de Dios.
porque por encima del gobernante y por encima del doctor está la palabra de Dios. Nos sometemos a nuestros gobernantes y nos sometemos a toda autoridad establecida por Dios. Por eso es que no tenemos niños menores de 12 años. Por eso es que no tenemos ancianos mayores de 70 años. Por eso es que le decimos a las personas que corren riesgo, quédate en casa. ¿Por qué? Porque queremos cumplir con las leyes, queremos cumplir con los mandamientos. Pero tú que estás aquí, date un fuerte aplauso, porque tú eres de los que escucha la voz de Dios y le dice: Señor, yo también quiero caminar sobre el agua, es inseguro, me puedo hundir, pero tú me estás diciendo ven. Y si tú estás aquí, espero es que Dios te haya hablado el corazón y te haya dicho: ve, porque yo voy a estar contigo. Cuando Dios te da una palabra, Él siempre te va a sostener. Pedro caminó en la palabra de Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque las circunstancias son adversas. La gente te va a decir: no vayas, está grave, está esto, está lo otro. La gente te va a poner miles de cosas. Y si tú miras las circunstancias, nunca vas a hacer nada. Pero cuando Dios te dice: ven, tú camina. No tengas miedo. Si te hundes, Él te saca. No tienen idea las veces que yo me he hundido. Pero saco mi manita y ahí está Dios siempre para sostenerme. No tengas miedo. Si Dios te dice ven, ve. Si Dios te dice ve, ve. Si Dios te dice hazlo, hazlo. Porque Dios es fiel. Las promesas se heredan a través de una fe activa en Jesucristo y una fe paciente. Dice: no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mi amado, Dios quiere que tú heredes las promesas, que haya salud en tu casa y que seas prosperado así como prospera tu alma. Yo te invito para que conozcas las promesas, prepares tu corazón para adquirirlas y que vivas cada promesa de Dios y que la apliques en tu vida y en tu familia. No todas las promesas son para ti, pero pídele en oración al Señor qué promesas Él te ha dado. ¿Cuáles son las promesas que tú puedes pedirle al Señor con la seguridad y la certeza de que son para tu vida? Hay promesas universales. La promesa más grande de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo, tienes vida eterna. Y si tú tienes vida eterna, tienes todo con Dios.